Buenos días, recibe la gracia y la misericordia de Dios y gózate en este día que hizo el Señor. La palabra de hoy te dice: ¿fe de microondas? Así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Nos dice la palabra de Dios en Hebreos 6:15. Coloca una bolsita en el microondas y en 2 minutos tendrás deliciosas palomitas de maíz calientes. Desafortunadamente, la fe no siempre funciona de la misma manera. Imagínese lo que Abraham se preguntó 9 meses después de su conversación con Dios. Le habrían prometido un hijo. Abraham creyó a Dios. Su fe le fue contada por justicia. Nos dice en Génesis 15:6. 9 meses después, todavía estaba esperando. Incluso 9 años después, no había ni rastro del niño prometido. Cada día que pasaba traía una oportunidad para la duda, pero Abraham consideró fiel al que había hecho la promesa. Nos dice en Hebreos 11:11. Abraham miró más allá de los hechos. No se dejó influir por las circunstancias. Simplemente le creyó a Dios y muchos años después recibió a su hijo. ¿Cuántas veces has renunciado a las promesas de Dios porque las circunstancias te dijeron algo diferente? No es demasiado tarde. Toma tu fe. Decide ver que esas promesas se harán realidad. Refugio. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuelve de día. Nos dice la palabra de Dios en Salmos 91:5. En la calle donde vivo había un árbol formidable. Sus ramas eran altas y abarcaban un área enorme, dando sombra a la casa donde estaba y a la cerca por donde camino con mi perro. Me gustaba pararme bajo el árbol no solo por la sombra que daba y la frescura que se sentía, sino por el sonido que hacían los pájaros que vivían allí. Pero el huracán Irma arrasó con casi todo el árbol. Ya no da tanta sombra porque solo tiene pocas ramas. Tampoco se escucha el sonido de los pajaritos cantando. Cuando vi lo que le había pasado al árbol, sentí mucha tristeza. Parada debajo del árbol, todo desfigurado y roto, vino a mi mente un himno antiguo, que es uno de mis favoritos. El himno se titula ¿Cómo podré estar triste? ¿Lo conoces? La primera estrofa dice: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. David experimentó en sangre propia la devastación que el pecado y los enemigos traen al alma. Sin embargo, estaba convencido del amor y la protección que en el pasado su Dios había tenido con él y que volvería a experimentar. ¿Cuál es tu refugio? ¿Dónde te sientes seguro? Manejar una pérdida. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Nos dice la palabra de Dios en Salmos 34:18. La pérdida puede ser una parte muy difícil de la vida, pero es una que todos experimentamos. La buena noticia es que hay algo que le espera al otro lado de la pérdida. Puede ser un trabajo diferente, una nueva relación o una nueva habilidad para empatizar con otros que están atravesando por una situación similar a la suya. Tiene una opción. Puede atravesar su pérdida y salir al otro lado. La decisión de seguir adelante no elimina las emociones que sentimos, pero las emociones disminuirán con el paso del tiempo. Las emociones se alteran cuando tenemos algún tipo de dolor y es mejor no tomar decisiones precipitadas o cambios repentinos mientras estamos sufriendo. En lugar de eso, espere pacientemente en el Señor y confíe en Él para que le ayude a tomar las decisiones de atravesar la pérdida y salir al otro lado mejor y no amargado. El pensamiento del día. El dolor, el sufrimiento y la pérdida no son el final de su historia. Todavía hay más capítulos por escribir. Profundiza en la palabra de Dios en Salmo 147:3 y Mateo 5:4.
Oremos juntos. Precioso Jesús, gracias porque sé que en todo tiempo tengo un seguro y fuerte refugio en ti. He descubierto que agradecerte con frecuencia no solo despierta mi corazón a tu presencia, sino que aguza mi mente. Por eso, cuando me sienta desenfocado o fuera de contacto contigo, necesito hacer todo lo posible para agradecerte por cada cosa. Siempre hay una gran cantidad de motivos por los cuales darte gracias. Dones eternos, como la salvación, la gracia y la fe, así como bendiciones ordinarias y cotidianas. Me has estado entrenando para que revise las últimas 24 horas y tome nota de todas las cosas buenas que me has proporcionado, anotando algunas de ellas en un diario. Esa disciplina me levanta el ánimo y me da energía, lo que me permite pensar con mayor claridad. La Biblia enseña que mi enemigo el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es muy importante que tenga dominio propio y me mantenga alerta. Cuando pierdo la concentración y dejo que mis pensamientos se desvíen, soy mucho más vulnerable a los ataques del maligno. Avísame, Señor, cada vez que me encuentre en esa condición vulnerable y ayúdame a alejar al enemigo agradeciéndote y alabándote. Esto es adoración de guerra. En tu nombre digno de alabanza, Jesús, que así sea. Amén.